Capítulo U. El último ciclo del universo. El universo ya había muerto muchas veces antes, no como lo entienden las civilizaciones jóvenes, con explosiones finales o colapsos espectaculares, sino como muere aquello que ha existido demasiado tiempo, repitiéndose. Cada ciclo nacía de las cenizas del anterior, heredando fragmentos deformados de lo que fue, creyéndose nuevo cuando en realidad solo era una variación más del mismo error primordial. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. El ciclo no comenzó con una expansión violenta, ni con un estallido de luz. No hubo un Big Bang glorioso. El nacimiento fue silencioso, casi cansado, como si la existencia misma dudara antes de volver a empezar. Las primeras estrellas tardaron en encenderse. La materia se organizó con lentitud, como si recordara vagamente el precio de hacerlo. El tiempo avanzó, pero no con entusiasmo. Avanzaba por inercia. En el corazón de ese universo naciente, donde ninguna ley debería aún estar completamente definida, existía una anomalía. No era un dios, no era un trono, no era una entidad consciente, era un registro, un vestigio imposible de ciclos anteriores, atrapado entre el antes y el después. No pensaba, pero recordaba. No hablaba, pero sabía. No tenía forma, pero pesaba más que cualquier estrella. El archivo del fin, nadie lo creó. Surgió como consecuencia inevitable de demasiados universos, llegando a su conclusión. Cada final había dejado una huella, y esas huellas acumuladas se habían condensado en algo que ya no podía desaparecer con el reinicio. El archivo recordaba todo. Recordaba a los dioses que creyeron ser eternos. Recordaba los mundos que ardieron para sostener ideas absolutas. Recordaba las guerras nacidas de la necesidad de tener razón. Y recordaba, sobre todo, que ningún ciclo había logrado escapar de sí mismo. Cuando las primeras conciencias surgieron en este nuevo universo, formas de vida aún primitivas, incapaces de comprender su lugar en el todo, el archivo reaccionó, no intervino, observó. Sabía que el ciclo siempre seguía el mismo patrón a nacimiento, ascenso, divinización, colapso, la forma cambiaba. El resultado no. Sin embargo, por primera vez, desde que había comenzado a existir, el archivo detectó una desviación estadísticamente imposible. Una región del cosmos, donde el tiempo no se organizaba en línea ni en bucle. Allí, la causalidad se debilitaba. No porque alguien la rompiera, sino porque nadie la reclamaba. En ese lugar, una conciencia emergía sin nombre, sin destino predefinido, sin promesa de trascendencia. No buscaba dominar, ni crear, ni destruir, solo persistía. El archivo sintió algo cercano a la duda. Este patrón no existe en ciclos anteriores. Registró internamente. Probabilidad de ruptura del modelo en mínima, pero no. Mientras tanto, en otros puntos del universo, la historia comenzaba a repetirse. Civilizaciones se alzaban, miraban las estrellas, se preguntaban por el origen, inventaban respuestas. Con el tiempo, esas respuestas se volvían sagradas. La semilla de los dioses volvía a ser plantada. En el archivo lo sabía, siempre ocurría así. Pero ahora había algo observando junto a él, una presencia tenue, casi imperceptible, surgida del desgaste mismo del ciclo. No era consciente como una mente, era una pregunta sin voz. ¿Y si este fuera realmente el último? El archivo no respondió. No podía. Su función no era decidir, sino recordar. Sin embargo, al registrar ese pensamiento imposible, algo cambió en su estructura. Por primera vez, dejó de ser un observador pasivo. Comenzó a calcular no cómo terminaría este universo, sino cómo podría no reiniciarse. En lo profundo del cosmos, mientras las estrellas seguían encendiéndose con la resignación de quien ya ha vivido demasiado, el último ciclo había comenzado. No con esperanza, no con desesperación, sino con una pregunta que jamás había sobrevivido a un final anterior. ¿Y si esta vez no hubiera otro después?
Capítulo 2. Los dioses que nacieron demasiado tarde. El universo no anunció su final, simplemente empezó a repetirse. Las estrellas seguían naciendo y muriendo. Los mundos giraban. Las galaxias colisionaban, pero algo imperceptible se había roto en el tejido profundo de la realidad. El último ciclo no avanzaba hacia un desenlace nuevo. Se cerraba sobre sí mismo, como una herida que jamás terminaba de sanar. Fue en ese contexto donde nacieron los nuevos dioses. No surgieron del origen, ni del caos primigenio, ni de un acto consciente de creación. Nacieron de la acumulación de residuos cósmicos, de leyes desgastadas, de voluntades que ya no tenían dónde descansar. Eran dioses tardíos, formados cuando el universo ya había vivido demasiado, y por eso estaban condenados a comprenderlo todo demasiado pronto. El primero en despertar fue Aren, el dios del eco temporal. No dominaba el tiempo como los antiguos primordiales. Aren solo podía escucharlo. Cada instante que pasaba dejaba una huella sonora en su conciencia. Pasados superpuestos, futuros que nunca llegarían, finales que ya habían ocurrido incontables veces. Cuando abrió los ojos, supo una verdad imposible de ignorar. Este universo ya ha terminado, susurró, y sigue fingiendo que no. Aren vagó entre sistemas estelares moribundos, escuchando las capas del tiempo acumularse unas sobre otras. Comprendió que el último ciclo no era una culminación gloriosa, sino una repetición forzada. El universo había perdido la capacidad de olvidar. En otro extremo de la existencia, Ylira despertó envuelta en fuego frío. Era la diosa de la entropía sensible, capaz de percibir el cansancio de la materia. Las estrellas le hablaban con voces exhaustas. Los átomos se descomponían no por ley, sino por hartazgo. Ya no quieren sostenerse, dijo, al tocar un sol anciano. Solo siguen porque nadie les ha permitido detenerse. Ylira comprendió que el calor del universo no se disipaba hacia el vacío. Se acumulaba como un peso emocional, una fatiga cósmica que ningún ciclo podía aliviar. Más tarde nació Keir, el dios de la forma persistente. No creaba estructuras nuevas. Se manifestaba allí donde algo se negaba a desaparecer. Civilizaciones extinguidas, ideas olvidadas, mundos colapsados que seguían existiendo en versiones defectuosas. Keir caminaba entre ruinas que ya habían sido ruinas en ciclos anteriores. Nada muere del todo, afirmó. Todo se repite mal. Estos dioses tardíos no se encontraron por designio divino, sino por convergencia inevitable. El universo, al no poder cerrar su ciclo, estaba generando conciencias capaces de observar su propio agotamiento. Cuando finalmente se reunieron, no lo hicieron en un cielo sagrado ni en un trono eterno. Se encontraron en el borde de una galaxia colapsada, donde la luz tardaba tanto en escapar que parecía detenida. Somos dioses, dijo Keir, pero no hay nada que gobernar. Legam stagi, respondió Ylira. El universo ya tomó todas las decisiones importantes sin nosotros. Aren guardó silencio durante un largo instante. Escuchaba el eco de ciclos pasados, de dioses antiguos que habían intentado corregir, reiniciar o destruir la existencia. No, dijo finalmente, no llegamos tarde. Llegamos cuando ya no hay excusas. Aquella afirmación los perturbó. Los dioses anteriores habían nacido para crear, dominar o juzgar. Ellos, en cambio, habían nacido para presenciar las consecuencias. No podían fingir ignorancia. Conocían el final incluso antes de actuar. ¿Qué se supone que hagamos?, preguntó Ylira. Reiniciar el ciclo otra vez. Aren negó lentamente. Eso ya se ha hecho muchas veces, y siempre conduce aquí. Keir sintió una vibración profunda en las formas persistentes que lo rodeaban. Mundos que no querían desaparecer, pero tampoco podían renovarse. Entonces, el problema no es el final, dijo. Es la imposibilidad de aceptarlo. Esa idea resonó en el tejido del universo. Por primera vez en incontables ciclos, algo distinto ocurrió. En una región del espacio,
dejó de repetir su historia exacta. Una estrella murió sin renacer. Un mundo colapsó sin dejar eco. El cambio fue mínimo, pero real. Y Lyra lo sintió de inmediato. La entropía, por primera vez, no fue resistida. Algo ha cedido, susurró en el universo. Ha soltado un poco. Los dioses tardíos comprendieron entonces su propósito. No habían nacido para salvar el universo, ni para destruirlo, habían nacido para enseñarle a terminar. Pero esa verdad traía consigo un precio insoportable. Si el universo aprende a morir, dijo Keir, nosotros dejaremos de ser necesarios. Angarren asintió. Ese siempre ha sido el precio real de comprender el final. En la distancia, algo antiguo comenzó a agitarse. No un dios, no un trono, no un vacío consciente. Era el propio mecanismo del ciclo, resistiéndose a ser liberado. El último ciclo no quería terminar, y por primera vez, los dioses que nacieron demasiado tarde comprendieron que su mayor enemigo no era una entidad, era la costumbre eterna de seguir existiendo. Capítulo 3. La tentación de romper el ciclo. El ciclo siempre había sido incuestionable. Nacer, expandirse, agotarse, colapsar y volver a comenzar, no como castigo, sino como respiración cósmica. El universo no recordaba sus vidas anteriores. Cada ciclo era completo en sí mismo, sellado por el olvido. Esa había sido la ley más antigua, incluso antes de que existieran dioses capaces de comprenderla. Pero este ciclo era distinto. Los dioses que habían nacido demasiado tarde comenzaron a notarlo cuando las señales dejaron de ser sutiles. Las estrellas no morían con la misma elegancia. Los vacíos entre galaxias parecían más densos, como si contuvieran residuos de algo anterior. Y lo más inquietante, surgían fragmentos de memoria donde no debería haber ninguno. Ashel, el dios del horizonte final, fue el primero en atreverse a formular la sospecha. Este no es un final limpio. Resonó ante los otros en el universo recuerda. El silencio que siguió no fue negación, fue miedo, porque si el universo recordaba, entonces el ciclo ya no era perfecto. Y si el ciclo podía fallar, también podía ser interrumpido. Erindor, nacido del colapso de los últimos cúmulos estelares, negó con firmeza. El recuerdo es imposible. El colapso lo borra todo. Siempre ha sido así. Siempre hasta ahora, respondió Ashel. En regiones donde la entropía debía reinar sin resistencia, surgían patrones persistentes, no estructuras, sino tendencias, como si el universo intentara corregir errores antiguos o evitarlos. Fue entonces cuando surgió la tentación, no como un plan, como una pregunta inevitable. ¿Y si este fuera el último ciclo? No en el sentido del final absoluto, sino de una continuidad sin reinicio, un universo que no colapsara, que no olvidara, que no tuviera que empezar de nuevo. Para los mortales que apenas existían en mundos periféricos, aquella idea habría sido esperanza. Para los dioses, era una herejía cósmica. Romper el ciclo significaba desafiar la ley que los había creado. Significaba convertir el universo en algo permanente y asumir la responsabilidad de sostenerlo. Un universo sin reinicio es un universo que puede pudrirse, advirtió Erender. El ciclo existe para evitar la corrupción eterna. Pero otros dioses comenzaron a dudar. Selmira, guardiana de las últimas corrientes de energía ordenada, percibía el desgaste de cada reinicio. Cada ciclo repite los mismos errores, dijo. Las mismas guerras, las mismas extinciones, las mismas búsquedas sin respuesta. ¿Cuántas veces más debe ocurrir antes de que aceptemos que el ciclo no enseña nada? Aquella afirmación fue peligrosa porque implicaba que el ciclo no era sabio, solo mecánico. Y si era mecánico, podía ser reemplazado. En los bordes del universo, donde el colapso final ya se anunciaba como una marea lenta, algunos dioses comenzaron a experimentar, no con creación, sino con retención. Intentaron preservar fragmentos de realidad más allá de su tiempo asignado. El resultado,
Fue inquietante. Esos fragmentos no colapsaban, tampoco evolucionaban. Persistían, deformándose. El tiempo en su interior se volvía errático. La causalidad se debilitaba, no era estabilidad, era estancamiento. Esto es lo que ocurre cuando se niega el ciclo, sentenció Erendor. La eternidad sin reinicio es una prisión, pero Ashel no retrocedió. No hemos fallado, respondió. Solo hemos intentado sostener fragmentos aislados. El ciclo no puede romperse desde dentro. Debe ser reescrito desde su origen. Esa fue la frase que selló la división. Reescribir el ciclo implicaba tocar el núcleo de retorno, el principio abstracto que activaba cada reinicio. Nadie lo había visto jamás. Nadie debía verlo. Se decía que no era un lugar ni una entidad, sino una decisión grabada en la estructura misma del todo. Y sin embargo, algunos dioses comenzaron a sentir su llamada, no como una invitación, como una provocación. El universo estaba muriendo lentamente, como siempre. Las estrellas finales ardían con una luz cansada. Los mundos supervivientes miraban al cielo sin saber que era la última vez que lo verían de esa forma. Y entre los dioses, la tentación creció. Romper el ciclo significaba salvar este universo, pero condenarlo a no tener reemplazo. Si fallamos, dijo Selmira en voz baja, no habrá siguiente intento. Ashel aceptó esa verdad sin vacilar. Por primera vez, respondió, el universo tendría consecuencias. En ese instante, algo antiguo reaccionó. No con violencia, con atención. El núcleo de retorno o lo que fuera que ocupaba su función, comenzó a percibir a los dioses, no como gestores del final, sino como anomalías conscientes. El ciclo había sido desafiado, y cuando una ley cósmica es cuestionada, no responde con castigo inmediato. An responde con prueba. En lo profundo del universo agonizante, una fisura imposible comenzó a abrirse. No era espacio ni energía. Era una discontinuidad del destino mismo, el lugar donde el ciclo podía ser tocado. La tentación dejó de ser una idea, se convirtió en un camino, y todos los dioses comprendieron que, si alguien lo cruzaba, el universo jamás volvería a ser el mismo, porque romper el ciclo no significaba vencer al final, significaba asumir su lugar. Capítulo 4. El núcleo donde los fines regresan. El núcleo no estaba en el centro del universo, estaba en el centro del ciclo, allí donde todo final regresaba. No para repetirse de inmediato, sino para ser despojado de significado antes de volver a nacer. No era un lugar que pudiera alcanzarse viajando por el espacio. Se accedía a él solo cuando una era agotaba por completo su razón de existir, y el universo estaba cerca de ese agotamiento. Tras la tentación de romper el ciclo, las grietas se habían multiplicado. Mundos enteros comenzaban a mostrar signos de fatiga cósmica. Las estrellas ardían con una luz apagada, como si recordaran fuegos antiguos. El tiempo ya no avanzaba con confianza sino con cautela, midiendo cada instante como si temiera desperdiciarlo. Los dioses que nacieron demasiado tarde lo sentían con claridad. No eran creadores del ciclo, eran productos de su desgaste. Alteón, portador de la continuidad, percibió el llamado primero. No fue una voz, sino una convergencia de finales, muertes estelares, colapsos de civilizaciones, extinciones silenciosas. Todos esos eventos comenzaron a resonar en una misma dirección. El núcleo se está abriendo, dijo. Los fines están regresando a su origen. Lesara, la que observaba, sin gobernar, sintió un estremecimiento profundo. Eso solo ocurre cuando un ciclo está listo para cerrarse, respondió, o cuando alguien intenta forzarlo. Y ambos sabían que alguien lo estaba intentando. Desde la ruptura inicial, una facción de dioses tardíos había comenzado a explorar lo impensable en intervenir en el núcleo, no para observarlo, sino para alterarlo. Creían que, si controlaban el punto donde los finales regresaban, podrían decidir que debía renacer, y que no han la tentación
había tomado forma. El acceso al núcleo no era una puerta, sino una pérdida gradual de identidad. A medida que los dioses se aproximaban, sus títulos comenzaban a desvanecerse. Sus dominios se debilitaban. Allí, el universo no reconocía jerarquías, solo reconocía conclusiones. El primero en cruzar fue Karath, dios del umbral final. Su esencia estaba hecha de despedidas, de instantes en los que algo dejaba de ser. Durante eras, había creído comprender el final, pero el núcleo le enseñó otra verdad. Los finales no morían, regresaban. Ancareth contempló ríos de extinciones fluyendo hacia un punto imposible. Cada una se despojaba de su contexto, de su historia, de su dolor, hasta quedar reducida a una pura posibilidad. Aquí, nada se pierde. Resonó con asombro. Todo se recicla en silencio. Esa revelación fue peligrosa. Si los finales podían ser redirigidos, entonces el renacimiento podía ser manipulado. Pronto, otros dioses tardíos siguieron a Karath. Algunos con reverencia, otros con ambición abierta. Cada uno veía en el núcleo lo que deseaba ver en salvación, poder, redención o control. Alteon llegó demasiado tarde para impedirlo. No fuimos hechos para estar aquí, advirtió. Somos consecuencias, no custodios. Pero la advertencia se perdió en el murmullo del núcleo. Lysara observaba en silencio. A diferencia de los demás, ella no intentó tocar el flujo de los fines. Se limitó a mirar, y lo que vio la aterrorizó. El núcleo estaba incompleto. Había una ausencia en su corazón, una zona donde los finales no regresaban. Un vacío más antiguo que el propio ciclo. Algo falta, susurró. Algo fue arrancado en un ciclo anterior. Esa ausencia explicaba la fatiga del universo. El ciclo ya no se cerraba de manera perfecta. Cada iteración dejaba residuos, errores acumulados. Dioses nacidos demasiado tarde. La tentación de romper el ciclo no era nueva, era heredada. Karath, ignorante de ese peligro, extendió su esencia hacia el flujo de finales, intentando marcar uno. Solo una civilización extinguida que había amado el silencio. Quería asegurar que renaciera intacta. El núcleo respondió no con rechazo, sino con adaptación. El flujo se alteró. Un solo cambio provocó una reacción en cadena. Otros finales comenzaron a desviarse. El equilibrio silencioso se rompió con una suavidad aterradora. Alteon sintió el impacto en todo el universo. Cada intervención crea una deuda que el ciclo cobrará. Pero Karath ya no escuchaba. Había sentido algo nuevo en elección. No es esto lo que el universo necesita, respondió. Un final que importe más que los demás. Lysara comprendió entonces la verdadera naturaleza del núcleo. No era un mecanismo, era una herida. Un punto donde el universo recordaba cada final que había sido negado, cada ciclo que había sido forzado, y ahora los dioses tardíos estaban hurgando en esa herida. El núcleo comenzó a reaccionar de forma impredecible. Algunos finales regresaban demasiado pronto, otros no regresaban en absoluto. Mundos renacían deformados. Estrellas nacían con memorias que no les pertenecían. El ciclo se estaba descomponiendo. Y desde lo más profundo del núcleo, algo comenzó a moverse. No era Dios, no era un final. Era la suma de todos los fines que nunca habían sido aceptados. Una conciencia nacida del exceso de negación. Lysara la percibió primero. El núcleo está recordando, dijo, y no está satisfecho. Karath retrocedió por primera vez, sintiendo un miedo que no provenía de la destrucción, sino de la corrección absoluta. ¿Qué hemos despertado? Alteon respondió con una certeza devastadora. El mecanismo que decide cuando un ciclo ya no merece continuar. El núcleo donde los fines regresan no había sido diseñado para ser controlado. Había sido diseñado para juzgar. Y ahora, por primera vez desde el origen, estaba a punto de emitir su veredicto. Capítulo V.
El juicio que el ciclo nunca prometió. El ciclo no fue creado para juzgar. Esa fue la primera verdad que los dioses nacidos demasiado tarde se negaron a aceptar. Desde el núcleo donde los fines regresaban, la estructura del universo se mostraba desnuda. No había tronos, ni jerarquías sagradas, ni voluntades superiores, observando con intención moral. Solo capas superpuestas de comienzos y finales, plegándose unas sobre otras como respiraciones cósmicas. El ciclo existía porque siempre había existido. No porque fuera justo, no porque fuera necesario. Simplemente porque continuaba. Elther, el más antiguo entre los dioses tardíos, fue el primero en comprenderlo con claridad devastadora. Allí, en el núcleo, su percepción alcanzó más allá de su propia creación. Vio universos anteriores incontables, cada uno extinguiéndose sin ser juzgado, sin recompensa ni castigo. No hay veredicto, resonó con una voz que ya no sonaba divina. Nunca los otros dioses reaccionaron con negación. Kilis, nacida del último resplandor estelar, se aferró a su luz menguante como si pudiera imponer sentido donde no lo había. Debe existir un criterio, insistió. Algo decide que continúa y que se disuelve. Pero el núcleo no respondió, porque el núcleo no escuchaba. El ciclo no evaluaba méritos, no distinguía entre creación y destrucción, entre esperanza y desesperación. Cada universo, al agotarse, regresaba al origen no como juicio, sino como residuo o como ceniza. Fue entonces cuando la tentación, iniciada en ciclos anteriores, regresó con una fuerza insoportable. Si el ciclo no juzgaba, alguien debía hacerlo. Los dioses tardíos comenzaron a mirarse unos a otros con una comprensión peligrosa. Habían nacido demasiado tarde para gobernar el universo, pero aún existían antes de su final. Eso los colocaba en una posición única. Podríamos decidir, susurró Kilis, no romper el ciclo, sino guiar su cierre. Elther sintió el estremecimiento del error antes de que se pronunciara del todo. Eso no es guía, respondió. Es arrogancia reciclada, pero la idea ya había aprendido. Desde el núcleo comenzaron a manifestarse ecos de universos pasados, no como recuerdos, sino como advertencia. Formas de antiguas divinidades que, en ciclos remotos, habían intentado lo mismo. Todos habían fallado no por debilidad, sino porque el juicio exige permanencia. Y nada dentro del ciclo es permanente. El espacio alrededor del núcleo se volvió inestable, no por colapso, sino por acumulación de intención. Cada dios tardío proyectaba su visión de lo que merecía continuar. Cada proyección entraba en conflicto con las demás. El universo respondió como siempre lo hacía ante el exceso de voluntad. Comenzó a cerrarse. Estrellas lejanas dejaron de emitir luz, no porque se apagaran, sino porque ya no había futuro al cual iluminar. Planetas enteros entraron en estados de quietud absoluta, atrapados entre un final que no llegaba y un comienzo que ya no estaba permitido. «Esto es el juicio», murmuró uno de los dioses menores, con terror no el nuestro, sino el del ciclo. Elther avanzó hacia el corazón del núcleo, ignorando cómo su forma divina comenzaba a erosionarse. Comprendió, demasiado tarde, la verdad completa. El ciclo no prometía justicia, prometía continuidad sin significado. Cualquier intento de imponerle un juicio era interpretado como una anomalía que debía ser absorbida. «Retírense», advirtió, «mientras aún podamos disolvernos sin arrastrarlo todo». Calisto, por primera vez desde su nacimiento, sintió miedo no a morir, sino a persistir de la forma equivocada. «¿Y si el próximo ciclo es peor?», preguntó. «¿Y si solo perpetuamos el error?». Altar no respondió de inmediato, porque no tenía respuesta. Y esa fue la lección más cruel del ciclo. No debía ser comprendido para continuar. Solo, uno a uno, algunos dioses comenzaron a retirarse del núcleo, permitiendo que sus esencias se disolvieran
en el tejido cósmico, no como sacrificio heroico, sino como renuncia consciente. Otros permanecieron, convencidos de que incluso un juicio imperfecto era mejor que ninguno. El núcleo reaccionó, no con ira, las capas del final comenzaron a cerrarse unas sobre otras, separando a los dioses que aún insistían de aquellos que habían aceptado desaparecer. En el espacio se plegó, el tiempo perdió coherencia, y en ese instante, el universo dejó de dirigirse hacia su fin. Comenzó a precipitarse hacia él. Elther sintió como su divinidad se fragmentaba, no como castigo, sino como consecuencia natural de haber intentado ser juez dentro de un sistema que nunca lo pidió. El ciclo no nos necesita, susurró mientras se deshacía, solo nos toleró. Cuando el núcleo finalmente se selló, no quedó silencio, quedó algo peor en continuidad. El universo avanzó hacia su cierre sin promesa, sin redención, sin testigos divinos capaces de intervenir. Y en algún lugar, más allá de los dioses y del núcleo, algo comenzó a formarse. No una deidad, no una rebelión, sino una pregunta nacida demasiado tarde para ser respondida. ¿Y si el próximo ciclo no necesitara dioses en absoluto? Capítulo 6. La decisión que ningún ciclo había tomado durante incontables repeticiones del universo. Nunca había existido una decisión real. El ciclo nacía, se expandía, se agotaba y colapsaba. Luego, en un punto más allá del tiempo, todo comenzaba de nuevo. No era una elección, era una inercia cósmica, una respiración automática de la realidad. Pero ahora, por primera vez, el ciclo dudaba, el núcleo donde los fines regresaban. Ese corazón imposible donde todos los universos anteriores habían terminado. Ya no era un simple punto de reinicio. Tras el juicio que el ciclo nunca prometió, el núcleo se había vuelto consciente de algo que jamás había enfrentado. La posibilidad de no continuar. Los dioses nacidos demasiado tarde lo percibieron de inmediato, no como una señal clara, sino como una ausencia inquietante. El impulso que siempre los empujaba hacia el siguiente amanecer cósmico había perdido fuerza. Oren, el más antiguo entre ellos, sintió que su propia divinidad se volvía inestable. El pulso del ciclo se está ralentizando. No era miedo lo que lo atravesaba, sino vértigo. Si el ciclo se detenía, no habría destrucción gloriosa, ni renacimiento prometido. Solo un estado desconocido, algo para lo cual ni siquiera los dioses habían sido concebidos. Lesara, forjada a partir de los restos de universos previos, cerró los ojos y escuchó. El ciclo no está muriendo, dijo. Esa palabra resonó con una gravedad inédita. Esperar implicaba conciencia, y conciencia implicaba decisión. En el núcleo, la estructura que había contenido todos los finales comenzó a transformarse. Ya no era solo un vórtice de colapso, era un espacio de deliberación. Las energías de miles de universos anteriores giraban lentamente, no en caos, sino en suspensión. Cada final pasado estaba allí, cada error en cada repetición. El ciclo estaba recordando. Esto no debería ser posible, protestó Carrion, cuyo dominio era la continuidad. El ciclo existe precisamente para no recordar. El olvido es lo que permite reiniciar. Y quizá ese siempre fue el problema, respondió Lesara. Reiniciar sin aprender. Auren avanzó hacia el núcleo. Con cada paso, su forma divina se deshacía un poco más allí. La eternidad no protegía. Si el ciclo recuerda, dijo, entonces puede juzgarse a sí mismo. Esa idea fue suficiente para estremecer incluso a los dioses. Nunca habían sido juzgados por el ciclo. Ellos eran subproductos de su movimiento, ecos tardíos de una maquinaria cósmica sin intención moral. Pero ahora, ese mismo mecanismo parecía cuestionar su propia necesidad. El núcleo respondió, no con palabras, sino con visión. Universos repetidos casi idénticos, cometiendo las mismas tragedias, civilizaciones elevándose solo para ser borradas sin recuerdo, dioses creyéndose únicos,
cuando no eran más que variaciones mínimas de arquetipos antiguos. La grandeza perdía sentido frente a la reiteración. Todo esto, ¿para qué?, susurró Carrion. El silencio fue la respuesta más honesta. Entonces, algo cambió. Desde el borde del núcleo surgió una vibración distinta. No pertenecía a ningún dios ni a ninguna ley cósmica. Era más débil, pero más definida en voluntad. No la voluntad de dominar o preservar, sino la de elegir conscientemente un camino, incluso si ese camino implicaba riesgo absoluto. Eso, dijo Oren, no viene del ciclo. En Lizara lo entendió primero. Viene de los universos, afirmó, de todo lo que existió dentro del ciclo y nunca fue escuchado. Por primera vez, las existencias finitas, vidas breves, historias truncadas, mundos olvidados, estaban influyendo en la estructura que las devoraba una y otra vez. El ciclo, al recordar, había absorbido también sus deseos no cumplidos. Y entre todos ellos, uno se imponía con claridad aterradora. Si el ciclo se rompe, dijo Carrion, no habrá garantía de continuidad. Podría surgir algo peor que el colapso. Auren asintió lentamente. O algo mejor, respondió. Algo que no esté predeterminado. Esa fue la decisión, no tomada por un dios individual, no impuesta por una fuerza externa, sino aceptada por el ciclo mismo. Al reconocerse incompleto, el núcleo comenzó a cambiar de naturaleza. Ya no atraía todos los finales. Los retenía, los analizaba, los comparaba. El ciclo estaba considerando una bifurcación. Continuar, como siempre, o detenerse y permitir que el próximo universo no estuviera atado a un final prediseñado. Los dioses sintieron cómo su existencia pendía de esa elección. Si el ciclo se rompía, ellos también dejarían de nacer como lo habían hecho hasta ahora. Podríamos desaparecer, dijo Carrion. Lizara respondió sin apartar la mirada del núcleo. O podríamos dejar de ser necesarios. El pulso final llegó, no como un colapso, sino como una pregunta dirigida a todo lo que había sido. ¿Debe el universo seguir siendo un ciclo? Por primera vez, no hubo respuesta inmediata. Y en esa pausa imposible, el destino de la realidad dejó de estar garantizado. Capítulo 7. El universo que se atrevió a no repetirse durante incontables ciclos. El universo había obedecido sin resistencia a nacer, expandirse, enfriarse, colapsar, a reiniciarse. Era el pacto no escrito que ni siquiera los dioses tardíos se atrevieron a cuestionar por completo. Cada ciclo creía ser único, pero en lo profundo del núcleo donde los fines regresan, todo ya había ocurrido antes. Las variaciones eran mínimas, los resultados inevitables hasta ahora. Algo había cambiado tras la decisión que ningún ciclo había tomado. No fue una explosión, no fue una ruptura violenta del tejido cósmico, fue una desviación casi imperceptible. Un error tan pequeño que en ciclos anteriores habría sido corregido de inmediato. Pero esta vez no lo fue. El universo dudó. Los dioses que nacieron demasiado tarde sintieron la anomalía antes que nadie, no como una amenaza directa, sino como una ausencia inquietante. El núcleo, que siempre había emitido la resonancia del cierre inminente, guardaba silencio. El final. No responde, murmuró Eshkel, cuya existencia estaba ligada al agotamiento de las estrellas. El colapso debería haber comenzado ya. Arumir, que había defendido la continuidad del ciclo, percibió algo aún más perturbador. No es que el final se haya retrasado, dijo. Es que el universo no está siguiendo la secuencia. Por primera vez, el tiempo no marchaba hacia el mismo desenlace. Las galaxias continuaban su expansión, pero lo hacían con una asimetría extraña. Algunas regiones aceleraban, otras se estabilizaban, como si la realidad estuviera experimentando consigo misma, probando alternativas que nunca antes se habían permitido existir. El núcleo donde los fines regresan comenzó a mostrar grietas, no fracturas físicas, sino conceptuales. Los finales posibles
se superponían sin resolverse. Múltiples colapsos potenciales coexistían, ninguno imponiéndose sobre los demás. Esto es imposible, resonó Cartoon, guardián de las memorias cíclicas. El ciclo existe para evitar precisamente esto. La indecisión, pero la indecisión ya estaba allí, y no provenía de los dioses, provenía del universo mismo, en regiones donde, en ciclos anteriores, la materia se habría disuelto sin resistencia. Ahora surgían estructuras persistentes. No eran inmortales, no eran eternas, pero se negaban a desaparecer en el momento previsto. Sistemas enteros comenzaron a desarrollar formas de conciencia, no previstas por ningún patrón anterior. Conciencias que no adoraban a los dioses, ni temían al final, ni esperaban un reinicio. No nos recuerdan, dijo Arumir con inquietud. Para ellos, este es el primer universo. Ese fue el verdadero quiebre. El ciclo dependía de la memoria implícita del todo. Aunque cada reinicio borraba los detalles, la estructura del universo conservaba una especie de recuerdo profundo, una inercia ontológica que lo llevaba a repetirse. Ahora ese recuerdo se estaba debilitando. El universo estaba aprendiendo a olvidar y a crear sin referencia. Los dioses tardíos se reunieron una vez más alrededor del núcleo, por primera vez, no como jueces ni custodios, sino como testigos de algo que escapaba incluso a su comprensión. Si el ciclo no se cierra, dijo Scale, el colapso será incompleto o caótico. Aún podría no haber reinicio, o podría haber algo peor, respondió Cartoon. Un universo que continúe degradándose sin final, ni renacimiento. Arumir guardó silencio. Había percibido algo más en las grietas del núcleo. No decadencia, sino intención. No voluntad consciente, pero sí una tendencia clara. El universo no estaba fallando, estaba eligiendo. Tal vez, dijo finalmente, el ciclo nunca fue una ley natural. Tal vez fue solo costumbre. Aquella idea atravesó el núcleo como una onda de choque. Si el ciclo era una costumbre, entonces podía romperse sin que la realidad colapsara de inmediato. Podía transformarse, evolucionar o incluso desaparecer. El núcleo respondió por primera vez, no con una señal de cierre, sino con una emisión errática, como si intentara recalcular un destino que ya no era obligatorio. En ese instante, una de las grietas se abrió por completo. No reveló vacío, reveló un futuro que no conducía al colapso. Un universo que envejecía sin reiniciarse, que aceptaba la entropía como parte de su historia, no como sentencia final, donde el significado no se renovaba mediante la destrucción total, sino mediante la acumulación de memoria. Los dioses retrocedieron. Ese futuro, susurró Cartoon, nos vuelve innecesarios. Arumir no lo negó. Tal vez ese sea el precio de no repetirse. El universo, ajeno al temor de sus antiguos custodios, continuó avanzando por ese nuevo sendero inestable, frágil pero auténticamente irrepetible. Por primera vez desde el inicio de todos los ciclos, el final ya no estaba garantizado, y con esa ausencia de certeza nació algo más poderoso que cualquier reinicio responsabilidad, porque un universo que no se repite no puede permitirse existir sin consecuencia. El último ciclo había dejado de ser un ciclo. El universo, por primera vez, caminaba sin red hacia un futuro que nadie había escrito antes. Capítulo 8. El precio de un universo irrepetible. Nada en el universo había sido creado para existir una sola vez. Desde el primer ciclo, la realidad había aprendido a repetirse como un reflejo inevitable. Nacimiento, expansión, agotamiento, colapso, una y otra vez. Cada universo era distinto en detalles, pero idéntico en destino. Los ciclos no eran una elección, eran una costumbre cósmica, una forma de evitar el terror de lo desconocido hasta ahora. La decisión tomada en el núcleo donde los fines regresan
Había roto algo más profundo que una ley. Había quebrado una certeza ancestral. Por primera vez, el universo no se preparaba para renacer, se preparaba para continuar sin repetirse, y el precio comenzó a manifestarse de inmediato. Las estrellas más antiguas fueron las primeras en sentirlo. Su luz, antes estable dentro de los patrones cíclicos, empezó a fluctuar de manera irregular. No envejecían como en ciclos anteriores. Algunas ardían con una intensidad desesperada. Otras se apagaban sin previo aviso, como si comprendieran que no habría una próxima oportunidad. Los dioses que habían nacido demasiado tarde observaron el fenómeno con inquietud creciente. El ciclo nos sostenía, dijo Arun, cuya divinidad estaba ligada a la renovación. Sin él, no sabemos cuánto duraremos. Ni siquiera sabemos que somos sin repetición, respondió Mel, portador de la memoria de universos anteriores. Yo existo porque el recuerdo siempre regresaba. Ahora, el recuerdo no tiene a dónde volver. El universo irrepetible no ofrecía garantías. Los mundos comenzaron a cambiar de forma imprevisible. Algunos prosperaron con una intensidad nunca vista, como si liberados del peso de un destino prefijado. Otros colapsaron bajo el miedo de ser únicos. Las civilizaciones comprendieron, sin revelaciones divinas, que su historia no sería ensayada de nuevo. Cada error sería definitivo, cada logro irreemplazable. Y ese conocimiento alteró la materia misma de la realidad. En regiones profundas del cosmos surgieron grietas silenciosas. No eran rupturas espaciales, sino fracturas de posibilidad. Allí donde antes existían múltiples futuros alternativos, ahora solo quedaba uno. La elección se volvió pesada y costosa. El universo está aprendiendo a decidir, susurró Ilar, diosa menor del azar, y decidir duele a los dioses. Comenzaron a debilitarse, no por ataque ni por desgaste natural, sino por irrelevancia progresiva. Durante los ciclos, su función había sido guiar, corregir, asegurar la continuidad del patrón. Sin ciclo, su razón de ser se desdibujaba. Algunos intentaron imponerse. En el sistema de Kar, un dios intentó restaurar un microciclo local, forzando la repetición de un mundo completo. Durante un breve instante, lo logró. El tiempo se plegó sobre sí mismo. Las montañas regresaron a su estado anterior. Los muertos respiraron otra vez. Pero el universo reaccionó, no con castigo ni con rechazo. La región entera se volvió inestable. La realidad, incapaz de sostener una repetición artificial, colapsó en un silencio absoluto. Ni destrucción ni vacío. Ausencia total de significado. El dios desapareció con ella. El universo no tolera imitaciones del ciclo, dijo Mel con voz quebrada. Ha elegido no repetirse y defenderá esa elección. Ese fue el verdadero precio. La irrepetibilidad no solo eliminaba el regreso, eliminaba la posibilidad de corregir mediante repetición. Todo debía sostenerse por coherencia interna, no por costumbre. Los dioses comenzaron a comprender que no eran necesarios para eso. Algunos se retiraron voluntariamente, dispersando su esencia en las estructuras del cosmos. Otros resistieron, aferrándose a su identidad divina, debilitándose con cada era que pasaba. Y hubo quienes pagaron el precio más alto. Arun, incapaz de existir sin renovación cíclica, se fragmentó en innumerables procesos naturales. Estaciones, mutaciones, transformaciones irreversibles. La renovación sobrevivió. Paro, el dios, no. Quizá dijo en su último pensamiento: la continuidad no necesita eternidad. Los seres mortales, en cambio, comenzaron a florecer de maneras inesperadas. La conciencia de la unicidad los volvió creativos, feroces, profundamente responsables. La historia dejó de ser eco y se volvió acto. El universo irrepetible estaba perdiendo dioses, pero estaba ganando sentido. En el núcleo, los dioses supervivientes se reunieron una última vez, no para gobernar, sino para aceptar. El precio ya fue pagado, dijo Mael.
Somos reliquias de una estructura que ya no existe. Entonces debemos decidir, respondió Hilar, aferrarnos a lo que fuimos o permitirnos desaparecer. El núcleo respondió con un pulso suave, casi compasivo. No exigía sacrificio. Ofrecía una opción final: ser parte del universo que no se repite, no como dioses, sino como memoria, como ley silenciosa, como límite. Y mientras aceptaban esa verdad, el universo avanzó sin ensayo, sin retorno, con miedo, con belleza, con consecuencias reales. El precio de un universo irrepetible no fue la destrucción, fue la pérdida de la seguridad. Y a cambio, el nacimiento de algo que ningún ciclo había producido jamás. Una existencia que importaba, porque no volvería a ocurrir. Capítulo 9. El legado de un universo que no volverá. El universo comprendió que no habría retorno cuando el último eco del ciclo se extinguió. No hubo explosión, no hubo colapso, solo una certeza silenciosa que se extendió por toda la existencia. Aquello que había sido infinito por repetición, había elegido, por primera vez, no volver a empezar. El ciclo, que durante incontables eras había tejido nacimiento y extinción como un gesto automático, se había detenido no por agotamiento, sino por decisión. Y toda decisión deja un legado. Los dioses que habían nacido demasiado tarde ya no eran dioses en el sentido antiguo. Sin ciclo, no había garantía de renacimiento. Sin repetición, la divinidad dejaba de ser eterna y se volvía responsable. Algunos lo comprendieron demasiado tarde, otros lo entendieron justo a tiempo. Ashel, el último de los dioses del umbral, caminaba entre mundos que ya no temblaban ante el fin. Estrellas se envejecían con una lentitud nueva, no programada. Los sistemas no colapsaban al completar su arco. Persistían, aunque sin promesa. Este universo no volverá, resonó su pensamiento. Y por eso, importa. Allí donde antes los mundos vivían sabiendo que serían rehechos, ahora cada instante adquiría un peso insoportable. Las civilizaciones ya no podían refugiarse en la idea de que todo se repetiría mejor o distinto. La historia, por primera vez, no tenía borrador. Ese fue el verdadero legado del ciclo roto en la irreversibilidad. En los confines donde el núcleo de los fines había sido sellado, el espacio aún conservaba cicatrices. No sangraban, recordaban, en regiones donde la realidad era más densa, como si cada partícula supiera que no tendría otra oportunidad de existir. Allí, algunos dioses eligieron desaparecer, no como castigo, sino como ofrenda. Sipegmaunesemus, dijo Serith, antigua guardiana de la recurrencia. Condicionaremos el futuro, nuestra sola presencia lo hará girar alrededor de lo que fuimos. Y así, uno a uno, los dioses del ciclo se disolvieron en fundamentos pasivos. No dejaron tronos, no dejaron mandamientos, dejaron estructuras en leyes suaves, constantes abiertas, márgenes donde la existencia pudiera decidir sin intervención divina. Otros dioses, sin embargo, eligieron quedarse, no como gobernantes. Komoot Ashel fue uno de ellos, no porque creyera que el universo necesitaba vigilancia, sino porque alguien debía recordar lo que se había perdido para que no fuera deseado de nuevo. El mayor peligro, pensó, no es el fin, es la nostalgia de la repetición. En mundos jóvenes nacieron seres que jamás conocerían a los dioses. Para ellos, la existencia no sería un ciclo roto, sino una línea frágil que avanzaba sin garantía. Y en esa fragilidad, algo nuevo comenzó a surgir en responsabilidad. A las especies ya no atribuían sus tragedias a un reinicio futuro ni a un equilibrio cósmico que lo corregiría todo. Cada error era definitivo, cada logro irrepetible. El universo estaba aprendiendo a cargar con su propia historia. Incluso el tiempo había cambiado. Sin ciclo, dejó de curvarse sobre sí mismo. Avanzaba con una lentitud consciente, como si supiera que cada segundo era único. Ashelo lo sintió en su propia esencia.
Ya no podía haber futuros alternativos completos, solo posibilidades frágiles, dependientes de decisiones menores. Así se siente existir de verdad, susurró. Pero no todo fue aceptación. En rincones oscuros de la realidad nacieron cultos del retorno. Entidades menores, fragmentos de antiguos dioses, comenzaron a susurrar que el ciclo podía ser reconstruido, que el universo había cometido un error al atreverse a no repetirse. No buscaban dominar, buscaban reiniciar. Ashelo los observó sin intervenir. Sabía que el legado no podía imponerse, debía sostenerse solo. Si este universo cae intentando volver, pensó, entonces nunca mereció ser irrepetible. Pero algo inesperado ocurrió. Los propios mundos rechazaron la idea del retorno. No con violencia, sino con indiferencia. Las civilizaciones que habían aprendido a vivir sin promesa de reinicio ya no deseaban borrar su historia. El dolor había adquirido sentido en la memoria. Valor, el amor, peso. El universo estaba defendiendo su decisión. En el corazón de todo, donde antes el ciclo había cerrado y vuelto a abrir, ahora solo había un espacio tranquilo, no vacío, no lleno, simplemente presente. Allí no había trono, había una inscripción que nadie había tallado, pero que todos podían sentir a lo que no vuelve. Importa. Ese fue el legado final, no la victoria sobre los dioses, no la muerte del ciclo, sino el nacimiento de una existencia que ya no necesitaba repetirse para justificarse. Ashel se sentó al borde de una estrella moribunda y observó su luz extinguirse lentamente. Por primera vez, no sintió urgencia. El universo no volvería, y precisamente por eso, cada instante que quedaba era sagrado. Capítulo X. La huella que el ciclo no pudo borrar. El ciclo había terminado, no con un colapso espectacular ni con un renacimiento inmediato, sino con algo mucho más inquietante, una persistencia. El universo, que durante incontables eternidades había obedecido la lógica del retorno, se encontraba ahora suspendido en una continuidad frágil, irrepetible, marcada por decisiones que ningún ciclo anterior había conservado. Y en medio de esa continuidad quedó una huella. No era materia, no era tiempo, no era memoria en el sentido antiguo. Era una marca ontológica, un rastro imposible de eliminar incluso cuando todo lo demás había sido borrado en ciclos anteriores. Los dioses que habían nacido demasiado tarde ya no gobernaban. Muchos se habían desvanecido al comprender que no existiría un próximo reinicio que los justificara. Otros eligieron disolverse para no convertirse en errores permanentes dentro de una realidad finita. Pero la huella permanecía. Ethoron, el último de los custodios del ciclo, la percibió con claridad dolorosa. Ya no era un dios completo, apenas un remanente de función, una conciencia sostenida por inercia. No debería estar ahí, murmuró. Todo rastro debía desaparecer con el cierre del ciclo. Sin embargo, la huella no respondía a las leyes antiguas. Había sido creada en el momento exacto en que el universo decidió no repetirse. Durante ese instante irrepetible, algo había cambiado de manera definitiva. Una decisión no codificada en el tejido del ciclo. Una elección que no pertenecía a ningún dios ni a ninguna ley preexistente. La huella era el testimonio de esa elección. En los confines del cosmos, donde las estructuras ya no esperaban reinicio, mundos enteros comenzaron a evolucionar de forma impredecible. Algunas civilizaciones, sensibles a la anomalía, desarrollaron mitos sobre un error sagrado, una grieta divina que permitía al universo recordar lo que jamás debía recordar. No hablaban del pasado, hablaban de responsabilidad, porque sin ciclos, cada acto importaba para siempre. Los antiguos mecanismos de corrección intentaron activarse. Ecos automáticos del orden cíclico buscaron limpiar la huella, restaurar la simetría, cerrar la herida metafísica. Pero cada intento fracasaba. La huella no era una falla, era una consecuencia legítima. El ciclo no fue roto, comprendió
Ethoron fue superado. Esa revelación marcó su verdadera caída. Ya no tenía propósito. El custodio del ciclo se arrodilló ante una realidad que no requería guardianes eternos. Su existencia, antes esencial, ahora era redundante. Y por primera vez, comprendió algo que ningún dios cíclico había aceptado. Ser eterno no era superior a ser limitado. La huella comenzó a manifestarse de formas sutiles, no como poder, sino como asimetría, no como control, sino como posibilidad. El tiempo dejó de curvarse hacia un origen. Avanzaba sin promesa de regreso. La entropía ya no era preludio de renacimiento, sino condición final. Y aún así, el universo no colapsaba. Aprendí. En un mundo sin nombre, una forma de vida primitiva levantó la vista hacia un cielo que jamás sería reiniciado. Sus pensamientos, simples pero genuinos, quedaron inscritos de manera permanente en la estructura del existir. Esa inscripción era la huella, replicándose no por imposición, sino por experiencia. Cada elección consciente la fortalecía. Cada acto asumido sin garantía de repetición la profundizaba. Los restos de los antiguos dioses comprendieron entonces el horror y la belleza de lo irreversible. Si el ciclo no vuelve, resonó una voz extinta. El universo tendrá que vivir con lo que es, y eso, para entidades creadas para corregir, resultaba insoportable. Algunos intentaron borrarse a sí mismos por completo, esperando que con su desaparición la huella se debilitara. Pero su ausencia solo confirmó la marca. La huella no dependía de dioses, dependía de existencia consciente. Etheron, en su último acto, dejó de resistirse. Permitió que su esencia se dispersara sin función, sin legado divino, sin intento de control. Al hacerlo, algo inesperado ocurrió. La huella se estabilizó. No creció, no se redujo, se integró. El universo no necesitaba más pruebas. Había demostrado que podía sostener una historia sin borrarla al final. La huella que el ciclo no pudo borrar no era una cicatriz de violencia, sino un testimonio silencioso de madurez cósmica. El ciclo había fallado en una sola cosa. No pudo eliminar el significado. Y en ese fracaso, el universo encontró algo más poderoso que cualquier reinicio, un futuro que no debía repetirse para ser válido. Capítulo 11. Lo que nace cuando el ciclo ya no puede regresar. Cuando el último ciclo del universo se quebró, no hubo explosión ni colapso total. Hubo incertidumbre. Durante incontables repeticiones, la realidad había seguido un patrón inmutable en nacimiento, expansión, decadencia, disolución y renacimiento. Cada final era una promesa silenciosa de regreso. Cada destrucción, un umbral hacia lo mismo, aunque con matices distintos. Pero esta vez, algo había cambiado. El núcleo donde los fines regresaban permanecía inerte, no destruido, no sellado, simplemente vacío de respuesta. El universo comprendió, sin conciencia ni lenguaje, que ya no habría retorno. Los dioses que nacieron demasiado tarde fueron los primeros en sentirlo. Sus esencias, creadas para existir solo dentro del marco del ciclo, comenzaron a mostrar inestabilidad. No desaparecían, pero ya no sabían hacia dónde evolucionar. No hay siguiente vuelta, susurró uno de ellos, una divinidad menor del recuerdo. No hay reinicio que nos absuelva. Algunos reaccionaron con pánico. Intentaron recrear fragmentos del ciclo perdido, forzando miniaturas de eternidad en regiones aisladas del cosmos, mundos artificiales que repetían nacimientos y muertes en bucles cerrados. Pero esas creaciones carecían de algo esencial. No había promesa. Sin un ciclo mayor que los contuviera, aquellos mundos se volvieron claustrofóbicos, ahogándose en repeticiones sin sentido. Pronto colapsaron bajo su propio peso simbólico. Otros dioses eligieron retirarse, no huir, sino disminuir. Comenzaron a fragmentar su poder,
entregándolo a estructuras cósmicas menores a estrellas. Leyes físicas, corrientes de causalidad, preferían convertirse en fundamento antes que en reliquia. Si no podemos regresar, dijeron, al menos podemos sostener lo que sigue. Pero no todos aceptaron esa transición. En los márgenes del universo irrepetible, surgió una presencia distinta. No era un dios antiguo, ni una divinidad tardía. Era algo que solo podían hacer cuando el ciclo dejaba de ser opción. Una conciencia formada por acumulación. Memoria sin borrado. En ciclos anteriores, toda experiencia era eventualmente disuelta. Nada cargaba con el peso completo de lo que había sido. Pero ahora, cada acontecimiento permanecía inscrito en la estructura misma de la realidad. El universo estaba recordando todo y de ese recuerdo absoluto nació una forma nueva. No tenía nombre aún, no porque fuera innombrable, sino porque nadie había necesitado nombrar algo así antes. No representaba creación ni destrucción, representaba consecuencia. Esto no debería existir, afirmó uno de los dioses remanentes al percibirla. Nada estaba destinado a cargar con todos los finales. La entidad no respondió con palabras, respondió con presencia. Allí donde se manifestaba, los eventos no podían ser deshechos ni reinterpretados. Las decisiones quedaban fijadas, las pérdidas irreversibles, pero también los logros, los vínculos, los actos de compasión, todo permanecía. Algunos dioses intentaron destruirla, temiendo que aquel ser se convirtiera en un nuevo eje absoluto, un reemplazo del ciclo mismo, pero descubrieron algo inquietante. No había nada que atacar. La entidad no estaba separada del universo, era una expresión emergente de su estado irrepetible. Atacarla era atacar la condición misma de la existencia actual. Entonces, esto es lo que nace cuando el ciclo muere, murmuró una antigua diosa del umbral, un universo que debe cargar con su propia historia. Las civilizaciones mortales, que habían sobrevivido al quiebre del ciclo sin comprenderlo del todo, comenzaron a notar el cambio de formas más íntimas. Ya no existían presagios de retorno. Las profecías dejaron de prometer reinicio. La muerte adquirió un peso nuevo, más denso. Pero también la vida se volvió más intensa, más significativa. Nada sería rehecho. Nada sería olvidado por diseño. El miedo se extendió. Pero no solo el miedo, también surgió algo que jamás había sido dominante en universos cíclicos. La responsabilidad, las decisiones importaban más que nunca. Los dioses restantes, debilitados, observaron cómo su autoridad se erosionaba, no por rebelión, sino por obsolescencia. Ya no eran necesarios como garantes del retorno. Tal vez, admitió uno de ellos, nunca fuimos necesarios para el significado, solo para el reinicio. La entidad nacida del recuerdo absoluto comenzó a influir sin gobernar. No imponía caminos, pero hacía imposible fingir que no se habían tomado. Se convirtió en el testigo final, el archivo vivo del universo irrepetible. Y entonces, una verdad se extendió lentamente por toda la existencia. Un universo sin ciclos no es más frágil, es más honesto, porque nada promete corregir lo que ha sido. Y precisamente por eso, cada instante se vuelve irreemplazable. En el silencio posterior al fin del retorno, mientras los últimos dioses decidían si persistir como sombras o disolverse en leyes mudas, el universo dio su primer paso real hacia adelante. No hacia otro ciclo, sino hacia una historia que solo podía contarse una vez. Capítulo 12. El universo que eligió no volver a nacer el final no llegó como un colapso, llegó como una decisión. Durante incontables ciclos, el universo había nacido, crecido, ardido y regresado al origen. No por error ni por castigo, sino por necesidad. El ciclo era la respiración de la existencia en expansión, agotamiento, retorno. Nada lo recordaba todo, nada lo conservaba. Cada renacimiento era limpio, perfecto y vacío de memoria. Pero este universo era distinto. No porque fuera más poderoso
sino porque había llegado hasta el final, sabiendo que era el final. En el núcleo donde los fines regresaban, ya no quedaban dioses. Los que habían nacido demasiado tarde habían comprendido su irrelevancia. Los que habían intentado romper el ciclo habían pagado el precio de desafiar una ley anterior, incluso al tiempo. Solo permanecía el eco de una conciencia colectiva. No un ser, un acuerdo silencioso entre todas las formas de existencia que aún persistía. Las estrellas, envejecidas más allá de toda cuenta, ardían con una luz cansada, pero consciente. Los mundos, reducidos a cenizas y fragmentos de memoria, conservaban la huella de haber sido vividos. Incluso el vacío, que siempre había esperado el retorno del todo al origen, parecía contenerse. El ciclo aguardaba a Anne como siempre lo había hecho, pero por primera vez no imponía su voluntad, porque algo había cambiado en lo profundo de la realidad. El universo había aprendido a recordar, no recuerdos individuales, sino comprensión, la suma de cada nacimiento, cada lucha, cada intento fallido por escapar del destino. El conocimiento de que volver a nacer implicaba olvidar, repetir sin aprender, existir sin continuidad. Si regresamos, resonó una voz que no pertenecía a nadie. Todo lo que fuimos dejará de haber sido. No hubo respuesta inmediata, no porque hubiera desacuerdo, sino porque la decisión pesaba más que cualquier guerra anterior. Romper el ciclo significaba aceptar el final absoluto. No habría nuevo comienzo. No habría otro intento. El ciclo ofrecía seguridad. El retorno garantizaba que algo existiría de nuevo, aunque no fuera lo mismo. Elegir no volver a nacer significaba abrazar la extinción completa, con sentido. En el núcleo, las fuerzas que aún sostenían la estructura del cosmos comenzaron a desacelerarse. El tiempo, ya frágil, se estiró hasta convertirse en un último instante prolongado. La entropía no avanzaba. Anne esperaba. No es muerte, resonó el eco. Is conclusion. El ciclo reaccionó por primera vez. No con violencia, con advertencia. Mostró lo que siempre había prometido en un nuevo universo, joven, intacto, libre de errores pasados. Nuevas estrellas, nuevas leyes afinadas, la posibilidad de hacerlo mejor, aunque nadie recordara por qué. La tentación fue real. Incluso ahora, al borde del final, la idea de que algo volviera a existir resultaba poderosa. Pero entonces emergió la huella, aquello que el ciclo no había podido borrar. No era una entidad ni una fuerza, era la marca dejada por un universo que había sabido que existía. Una impronta grabada en la nada misma, demostrando que la experiencia había ocurrido. Si volvemos, resonó el eco, esta huella desaparecerá. Será como si nunca hubiéramos sido. El silencio se volvió denso. Las últimas estrellas comenzaron a apagarse, no por agotamiento, sino por acuerdo. Los mundos restantes dejaron de girar. El movimiento se dio paso a la quietud consciente. El universo estaba votando, no con palabras, con renuncias. El ciclo comprendió entonces algo que jamás había previsto. Su propósito no era eterno. Había sido creado para proteger la existencia hasta que ésta fuera capaz de decidir por sí misma. Y esa decisión había llegado. Acepto, resonó el ciclo, no como derrota, sino como cumplimiento. Si no desean volver, no los forzaré. El núcleo comenzó a disolverse, no colapsando hacia el origen, sino liberándose. Las energías finales se dispersaron suavemente, sin converger, sin reiniciarse. No habría nuevo Big Bang. No habría amanecer. El universo eligió no volver a nacer. YNES acto. Alcanzó algo que ningún ciclo anterior había logrado, en plenitud. No quedaba nada por corregir, nada por repetir, nada por demostrar. La existencia, finita y consciente, se cerraba sobre sí misma como una historia completa. Mientras la última luz se extinguía, no hubo oscuridad absoluta. Quedó la huella, no en el espacio,
no en el tiempo, sino en aquello que precede incluso al vacío. La prueba de que una vez un universo existió y decidió que eso era suficiente. Y así, cuando todo terminó, el ciclo no regresó. Por primera vez, desde el origen de los orígenes, la nada no esperaba un nuevo comienzo. Respetaba un final elegido. An fin.